para que de esta manera, Bezrat Hashem, si las personas gustan, pueden visitar nuestra página www.torayhasidut.com. En la parte de Shurim en videos pueden ver todos los Shurim que hemos subido hasta los momentos. Terminamos ya de estudiar el Mesilá Yesharim del Ramjal, libro sumamente interesante, un libro extraordinario, lo analizamos, profundizamos mucho en él, consejos hermosos que nos da el Ramjal. No lo terminamos por completo, el primer tomo nos faltaron unas páginas, el segundo tomo estudiamos algunos puntos que son importantes, realmente todos los puntos son importantes, pero hay unos puntos que son mucho más cadiajol, digámoslo así, más relevante en cuanto al cumplimiento de mitzvot para la vida judía, que decidí hablar o estudiar, comenzar una serie de charlas de un tema que también es súper interesante y se llama, de lo que vamos a estudiar, vamos a estar analizando qué, quién, por qué, cuándo, dónde y cómo del Mashiach. Realmente este concepto o la ideología, como muchos piensan, algunos piensan que es una ideología del Mashiach, otros piensan que es una utopía que va a ocurrir en el mundo, otros piensan que es una persona que ha de venir de carne y hueso, otros piensan que de otras religiones, claro está, piensan que ya vino, etcétera, etcétera. Pero nosotros como judíos creemos que el Mashiach no se ha revelado todavía. Pensamos que Mashiach no ha venido aún, que esperamos su primera venida. Anima a mí, bemuná shelema bebiach Mashiach. Nosotros creemos con certeza, con una emuná shelema, una emuná completa, la venida del Mashiach. Nosotros creemos eso. No creemos en que ya vino, no creemos en que se presentó, que murió, que resucitó. No creemos absolutamente nada de eso. Aprendí de mi Rab, Yair Halach, Seher Sadil y Brajá, que eso está bien para las personas que son cristianas. Para ellos está bien creer eso, no hay ningún tipo de problema. Pero para nosotros como judíos no es correcto. Entonces, como es un tema el cual es muy debatido, hoy en día es muy debatido por las redes sociales referente al Mashiach, que si el profeta Yeshayahu habla de él, que si hay alusiones de etcétera, etcétera. Realmente, ¿quién es Mashiach? Primero, tenemos nosotros que saber algo. ¿Qué es Mashiach? Es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué es Mashiach? Segundo, ¿quién es Mashiach? Tercera pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué del Mashiach? La otra pregunta, ¿cuándo acontecerá o cuándo vendrá Mashiach? ¿Cuándo se revelará? ¿Dónde se va a revelar Mashiach? ¿Y cómo lo va a hacer también? Vamos a estar estudiando y profundizando un libro que escribió Haim Kramer referente la Hasidut de Breslev, que nos enseña todos estos conceptos que son interesantes, que nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber manejar, saber interpretar tanto los episodios que estamos viviendo en este mundo actual y en particular lo que se está ocurriendo en Israel como en el mundo en general, que son acontecimientos que están marcando acontecimientos, bien sea proféticos, bien sea de índole político, bejule. Entonces, Rabotai, sin más preámbulo, vamos a estudiar. Hoy vamos a profundizar
vamos a analizar desde la perspectiva de la Hasidut de Breslev quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach. Ahora, el Rav comienza de la siguiente manera. Imagina vivir en un mundo más allá del tiempo. Imaginemos que estamos viviendo en un mundo más allá del tiempo y del espacio, en un mundo sin congestionamiento de tránsito. Imaginémonos que estamos viviendo en el futuro, Caviajol, por decirlo de alguna manera. Imagina, dicen Jajamim, no tener que esperar en la fila del supermercado, ni siquiera hacer una larga fila para pagar, todos entrando y saliendo a su gusto, cada uno de nosotros saliendo y entrando del Macole y pagando, por supuesto, por aquello que llevan, ya que el dinero no va a ser un problema. No va a ser un problema absolutamente. Imagina una suntuosa comida hogareña que llevaría horas preparar. Todo lo que necesitas, todo lo que nosotros necesitamos es desearla y plus, como arte de magia, será tuya de manera instantánea. Imagina entonces también arrancar un árbol de vestimenta que necesitas lista para usar de tu talla y de tu estilo. Imaginémonos todo eso. Wow, sería un mundo increíble. Sería el mundo ideal. ¿Quién querría irse de ese mundo? Imagina entonces también desear comunicarte con un pariente o con un amigo que se encuentra muy lejano. No hay necesidad de un teléfono para lograrlo. Puedes ir allí directamente y verlo más rápido, aún que el tiempo que te demandaría teclear los botones, incluso, perdón, esta tecnología que tenemos hoy en día, se quedaría en pañales. Imaginémonos todo eso. Imagina no tener que preocuparte nunca sobre el próximo vencimiento o cuota del colegio, sobre cómo podrás solventar las próximas vacaciones. Tu riqueza será increíble y nunca te faltará aquello que tu corazón desee. Y lo mismo le sucederá a todos tus conocidos, pues no habrá pobreza alguna. Imagina un mundo en el medio ambiente ideal, sin polución atmosférica, sin agujeros en la capa de ozono, sin lluvia ácida, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginémonos, Rabotai, la gente disfrutando el sol sin temor a las quemaduras, ni has beshalom, a las enfermedades que puedan provocar, sin ningún tipo de enfermedades como tal. Imaginémonos todo esto. Eso parece utópico, ¿no creen ustedes? Shalom, Luis. Eso parece utópico, Rabotai. Parece un mundo, wow, un mundo totalmente de sueño. Parece un mundo maravilloso. No existe la muerte. Estamos todos bien. Queremos comida y ya se nos sirve de una vez. Solo tenemos que imaginarnos la comida y llega delante de nosotros. Queremos ropa y simplemente vamos a un árbol y la tomamos y nos vestimos. Y así con cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Queremos irnos de viaje. Tenemos en nuestra cuenta bancaria mucho dinero, no tenemos que preocuparnos por el dinero tampoco, ni por cuánto vamos a gastar, ni por cuánto vamos a tener, absolutamente nada. Y usted se preguntará, seguramente, ¿qué tiene esto que ver con lo que es Mashiach? Tiene mucho que ver, vamos a comprender por qué es así. Parece utópico todo esto que estoy diciendo, y de hecho lo es. Y no parece que fuese ni remotamente posible en nuestro tiempo. Pero en verdad, antes del 1800, del año 1800, nadie hubiera pensado que muchos de los bienes del mundo contemporáneo llegarían alguna vez a existir. A esas personas del año 1800, imagínense que nosotros, si pudiéramos ir al pasado, y nosotros le diríamos a ellos, ¿sabes qué? En el futuro nosotros tenemos un aparatico, tenemos un celular. Ellos primero van a preguntar, ¿qué es un celular? Eso es lo primero que ellos van a preguntar, ¿qué es un celular? ¿Qué es? ¿Qué es una televisión, un televisor? ¿Qué es una computadora? Se van a hacer muchas preguntas. ¿Qué es un reloj? Etcétera, etcétera, etcétera.
אני מדבר ספרדי, גם אני מדבר עברית. הכל בסדר. השיעור רק ספרדית, לא עברית. Entonces, Rabotai Biamorai, esto es totalmente interesante. Totalmente interesante. Entonces, un viaje de 120 kilómetros llevará todo un día, en el mejor de los casos, y al trote sobre un carruaje tirado por caballos. Eso sería totalmente utópico. Sería totalmente utópico. Pero Rabotai Biamorai, esto es más interesante, porque esto es la introducción de lo que nosotros vamos a ver durante un buen tiempo para poder comprender quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach. Vamos a ver por qué es así. Dice la Torá, está escrito en Masejet Sanedrín 97a. 3 cosas se presentan inesperadamente a la persona. Presten mucha atención que ahora aquí ya salimos de la introducción, ya salimos de la utopía. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio Bezrat Hashem, como siempre les digo. Vamos a comenzar lento, muy despacio, comprendiendo, entendiendo, analizando lo que Jajamim nos quieren decir referente al concepto de Mashiach. Referente a ese concepto, que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque tan interesante es el concepto de Mashiach, Rabotai, que hoy en día es un debate como nunca se ha presentado en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, como nunca se ha presentado el concepto de lo que es Mashiach. Por una parte, algunas personas de otras religiones quieren inculcarnos a nosotros para lo que ellos es Mashiach, sin ellos conocer realmente qué es Mashiach. No estamos hablando quién es Mashiach. Estamos hablando qué es Mashiach primeramente. Primeramente, Rabotai, ¿qué es Mashiach? Y muchas personas de otras religiones, la cual respeto, el que yo respete y el decir que no estoy de acuerdo con ellos, no los estoy respetando en lo absoluto. Todo mi respeto para con ellos, su creencia está perfectamente para ellos, está muy bien, para nosotros como judíos no, para los justos entre las naciones, para los Hasidei Umot Haolam, que quieren llegarse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces su cosmovisión, su ideología, idiosincrasia tiene que cambiar un poco también. Entonces, digo esto porque es un tema que está hoy en día a la palestra y no se hace otra cosa que hablar de él. Vienen estas personas y quieren hacernos entender supuestamente un Mashiach que ellos no entienden todavía. ¿Qué es Mashiach? ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué del Mashiach? No lo entienden. Y es como si una persona quisiera, digámoslo así, es como si una persona que está apenas entrando a la escuela, está entrando al primer grado, a la Kitá Aleph, y ya está hablando con un universitario que se graduó, y él quiere discutirles conceptos, digamos, de astrología, de no sé qué cosas tan especiales, de medicina, y la persona que se graduó es médico, o es astrónomo, o es psicólogo, y el que está en Kitá Aleph quiere enseñarle ese que está en Kitá Aleph quiere enseñarle a él astronomía o medicina. Entonces, Rabotai, está escrito en Masejet Sanedrín 97a, 3 cosas se presentan inesperadamente a la persona. ¿Cuáles son esas 3 cosas que se presentan? ¿Cuáles son esas 3 cosas que se presentan? Dice Masejet Sanedrín, Mashiach, una ráfaga y un escorpión. Así está escrito Masejet Sanedrín. Ahora, evidentemente, Masejet 97a, Masejet Sanedrín 97a. Vamos a colocarlo aquí. Masejet Sanedrín 97a.
está escrito 3 cosas se presentan inesperadamente a la persona: Mashiach, una ráfaga y un escorpión. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿por qué Masejet Sanedrín escribe que está Mashiach, una ráfaga y un escorpión? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no un pajarito? ¿O por qué no un destello de luz? ¿Por qué hace referencia a Jajamim en la Gemara Mashiach, una ráfaga y un escorpión? Para ir respondiendo, Rabotai y Beamorai, Hashem creó, como todos nosotros sabemos, a Adán, a Rishon, el primer hombre. ¿Con qué intención creó Hashem a Adán? No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Cuál fue la intención que Hashem haya creado a Adán? Y nos dicen Jajamín que la intención de que un ser humano en su forma corporal fuera capaz de vivir una vida espiritual, Adán y Eva fueron puestos en el Gan Eden, en el jardín del Edén, para facilitarles este objetivo en un ámbito espiritualmente rico y reconfortante. Entonces estamos viendo ya la respuesta que dan Jajamín. ¿Cuál fue? Fueron colocados para vivir una vida espiritual en el Gan Eden, en un ámbito espiritualmente rico y reconfortante. De manera tal que en su mismo primer día de vida, en el primer día de vida de ellos, ambos cometieron una verá. Ambos transgredieron. Una vez más la pregunta, Rabotai y Beamorai, ¿qué tiene que ver esto con Mashiach? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con Mashiach. Ambos, el primer día de su vida, cometieron transgresión. El hombre fue, como todos sabemos, severamente castigado, fue expulsado del Gan Eden, del paraíso, y penado con la necesidad de luchar para poder mantenerse en un mundo material. Shimon, hola. De ahora, ¿qué tenía que hacer? Tenía que trabajar duramente, como quedó registrado en el Sefer Bereshit, capítulo 3, Skin 19, que dice: con el sudor de su frente, ¿para qué? Dice, con el sudor de tu frente, caviajol, por decirlo de alguna manera, te ganarás el sustento. Paráfrasis mía. Pero Jajamín nos dicen que con el sudor de su frente, ¿para qué? Para que el hombre encuentre entonces la espiritualidad. Con el sudor de su frente, el hombre va a conseguir su espiritualidad. Pero la pregunta es insidiosa aquí. La pregunta no parece muy clara. ¿Por qué? Si el hombre fue penado con la necesidad de perseguir lo material, ¿cómo podrá entonces él alcanzar lo espiritual? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque una de las caviajol, por decirlo de alguna manera, una de las maldiciones que se le dio a Adán fue: con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra, etcétera, etcétera. No está hablando de espiritualidad. Entonces Jajamín nos dice: con el sudor de tu frente. Una de las interpretaciones de la Hasidut de Breslev dice: con el sudor de tu frente alcanzará la espiritualidad. Pero la pregunta entonces es insidiosa. Si el hombre fue penado con la necesidad de perseguir lo material, ¿cómo podrá entonces él alcanzar la espiritualidad? Así dice. Y más problemático aún, la pregunta es: ¿qué hay de aquellos que sucumben a sus deseos físicos y a las tentaciones, haciendo que el hombre y la humanidad se hundan más y más en el materialismo? ¿Qué pasa entonces con eso? Si es un mismo primer día de vida, si en un mismo primer día de vida Adán y Jabá fueron incapaces ellos de mantener una existencia espiritual, ¿habrá entonces para nosotros, Rabotai, alguna posibilidad de que alguien pueda alguna vez ascender del abismo en el que se ha hundido la humanidad?
¿Podrá él ascender? ¿Podrá él llegarse al creador del universo? ¿Podrá él conectarse con Hashem Yitbaraj? ¿Sucedió esto alguna vez? Y si así fuera, ¿será posible que toda la humanidad pueda lograrlo? ¿Será posible que toda la humanidad pueda lograrlo entonces, Rabotai? Entonces, podemos ir pensando nosotros referente al concepto de Mashiach. ¿Será que necesitamos un Mashiach para que nos salve de todas estas cosas? ¿Será que necesitamos un Mashiach para que nos eleve? ¿Será que necesitamos un Mashiach para que nos dé Geulá? ¿Para que nos dé, mal traducido, salvación? ¿Necesitamos de una persona para tal fin? Eso es lo que dicen otras religiones, pero no hacia el judaísmo. Entonces, ¿cuál es la función del Mashiach? Lo vamos a ver a lo largo de todos estos estudios, Rabotai. De manera tal que en este mismo orden de idea, antes de que Hashem crease el mundo, él sabía de la falibilidad del hombre. Hashem sabía que el hombre iba a cometer una transgresión. Hashem sabía que el hombre iba a sucumbir ante la tentación. Después de todo, Rabotai, fue él quien creó, escúchese bien, después de todo fue Hashem mismo quien creó la inclinación del mal. Hashem mismo creó la inclinación del mal. Incluso nosotros venimos estudiando eso en el libro del Mesilat Yesharim, donde el Ramjal nos enseñaba que Hashem creó el Yetzer Hará, pero ya había creado también de antemano la fórmula, la medicina en contra del Yetzer Hará. ¿Y cuál era? La inclinación al mal. ¿Y cuál era? La Torah. Hashem entonces es quien crea el Yetzer Hará. La Shelah, Rabotai, la pregunta es, ¿qué es el Yetzer Hará? Lo hemos venido estudiando. ¿Qué es el Yetzer Hará? El Yetzer Hará no es un duendecito que está fuera de nosotros y que nosotros vemos, o un personaje que se presenta vestido de rojo con cuerno y un tridente y tiene una cola. Eso no es. Eso es otra cosa de fantasías. Eso no es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la inclinación del mal que está dentro de nosotros. El Yetzer Hará son esas inclinaciones que nosotros todavía no hemos podido dominar, que sucumbimos ante ella, ante la tentación. De manera tal, Rabotai, que él sabía que el hombre sería débil en su búsqueda de lo espiritual. Hashem sabía eso. Hashem sabía que el hombre sería totalmente débil. La pregunta, pero entonces, ¿para qué Hashem nos crea? ¿Para qué Él te creó a ti? ¿Para qué me creó a mí? Si Hashem sabe que íbamos a cometer transgresiones, si Hashem sabía y sabe que somos débiles, sigue diciendo Jajamín, pero Hashem creó el mundo, ¿para qué? Para Él revelar su bondad. Para eso creó Hashem el mundo, para Él revelar su bondad. Y en su plan, que todos se beneficien de su bondad, incluido también aquellos que son indignos. Aquellas personas indignas, ellos también están incluidos en el plan de Hashem Yitbaraj. Por lo tanto, todos, casi todos, pueden de alguna manera encontrar la rectificación, es decir, pueden encontrar la teshuvá, casi todos pueden encontrar la teshuvá de sus acciones y obtener un nivel de perfección ante el creador del universo. Entonces no es imposible que nosotros nos conectemos a Boreolam. No es imposible. ¿Que va a ser difícil, Rabotai, Beamorai? ¿Que va a ser un poco difícil? Betach. Seguro que sí. Seguro que va a ser un poco difícil. Seguro que tenemos que batallar mucho en contra de nuestro Yetzer Hará. Seguro que tenemos que estudiar muchísimo también.
mucho musar, mucha ética, ser buenas personas, conectarnos con Hashem, cumplir con la voluntad de Boreolam, como Él quiere que nosotros le sirvamos y no como decimos nosotros. Seguro que sí. Entonces, hay una pregunta. ¿Pero quién en sus sanos cabales puede llegar a pensar que algo así sea posible? ¿Quién puede pensar que algo así va a ser posible? Mientras el mundo, presten atención a esto, mientras el mundo se sumerge en nuevos abismos de corrupción e inmoralidad, Rabotai. Hoy el mundo, nosotros podemos ver las noticias, y en las noticias que nosotros vemos, en hebreo se dice Hadashot, nosotros vemos Hadashot en el periódico, en la noticia, escuchamos en la radio, etcétera, etcétera. Vemos que el mundo está totalmente un tohu vabohu, está un caos y desolación. Totalmente afuk, al revés. Totalmente. Shalom, Omaira, Caleb, Sandra, todos los que se unen. El mundo está afuk, al revés. Vemos las noticias y nos desesperamos. Vemos una nación que se levanta en contra otra, que este quiere invadir a este, lo que acontece aquí en el Medio Oriente, lo que acontece en Europa, lo que acontece en Latinoamérica, y pare usted de contar. Y no es una noticia nueva, son acontecimientos que se están dando desde hace mucho tiempo. Entonces podemos pensar, ¿cómo es posible que pueda llegar a pensar algo así? ¿Cómo es posible de que el mundo en general y en particular puedan hacer teshuvá? ¿Cómo? Corrupción, inmoralidad, perversidad, depravación. Uno se pregunta cómo podrá alcanzarse alguna vez una rectificación para todo esto. ¿Cómo se va a alcanzar la rectificación para todo esto, Rabotai? Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, que se operan, que no se operan, que se quieren cambiar, que no se quieren cambiar. Y pare usted de contar. O sea, que la función que tiene que cumplir Mashiach es una función titánica. Si es que ha de venir Mashiach. Yo digo, Mashiach vendrá. ¿Cuándo? No sabemos. Por segunda vez no, por primera vez viene Mashiach. Que Mashiach es el personaje tal, no calificó como tal. No calificó. Pero ustedes dicen, en el judaísmo dicen que el Rebbe, para no decir nombre, él es Mashiach. Tampoco. No es así. No es así. Ahora, Rabotai, ni hablar de una rectificación en la cual todo el mundo alcance un estadio de perfección. ¿Cómo va a alcanzar el mundo un estado de perfección? Si estamos años luz de poder lograr una geulá como una geulá con Kavanah Lev, con toda la intención de nuestros corazones. Pero volviendo al principio, Rabotai de Amorai, no hace mucho nadie creía que el hombre pudiese llegar a volar. Nadie creía eso, como dije anteriormente. En los años 1800, en esa generación, si tú le decías, mira, van a haber aviones que van a cruzar el espacio aéreo, no que van a salir al espacio, de un país a otro país, no van a necesitar carretas ni nada, van a llegar en cuestiones de horas, en cuestión que tú te tardabas en años, vas a llegar en días. Para poder comunicarte vas a tener ahora un smartphone, un teléfono, kasher, etcétera, y vas a poder ver a la otra persona de un lugar a otra parte. Mi mamá, mi madre, mi querida madre, refuerzo para ella y para todos los enfermos de Am Israel, dedicamos este shiur por su recuperación. Ella está en el otro lado del mundo. ¿Y cómo nos comunicamos? Por medio de videollamadas. ¿Quién iba a pensar si en los años 1800, 1900 van a ver estas tecnologías? ¿Quién iba a pensar que eso iba a poder llegar a ser? Y hoy lo estamos viviendo. ¿Y qué quiere decir esto, Rabotai? Dicen Jajamín lo siguiente: no hace mucho nadie creía que el hombre pudiese llegar a volar. Hemos alcanzado una etapa asombrosa en nuestra historia como nunca antes se ha alcanzado. El hombre contemporáneo ha vivido un siglo
en el que las conductas más aborrecibles y bestiales han sido exhibidas por toda la raza humana. No me jacto de decir esto, ni lo digo tampoco con hincapié ni nada. Hasbe Shalom lo aleinu. Pero lo vuelvo a decir. El hombre contemporáneo de esta edad presente, ha vivido un siglo en que, bueno, no ha vivido todavía un siglo. Nosotros venimos de un siglo pasado a un siglo nuevo. ¿Najón? Entonces el hombre contemporáneo ha vivido un siglo en que las conductas más aborrecibles y bestiales han sido exhibidas por la raza humana. Y creo que todos estamos claros en este punto y podemos verlo. Podemos tocarlo, percibirlo, sentirlo. Hasbe Shalom, asimilarnos a eso. Hasbe Shalom. Conductas en contra de los hombres, de los animales y del medio. Pero aún así el hombre, Rabotai, tiene probabilidades de vida hoy en día que nunca antes tuvo. Consecuentemente, la expectativa de vida se ha elevado. El cuidado de la salud es infinitamente mejor. El nivel de vida global se eleva año tras año. Y el hombre ha sido bendecido con maravillosas invenciones que han favorecido incontables vidas. Eso ha ocurrido en lo largo de todos estos tiempos, de todos estos años, del siglo pasado, del siglo XX, entrando al siglo XXI. Los que nacimos en el 74 somos del siglo pasado, entramos a un siglo XXI, y como me dice mi hijo mayor, me dice: papá, lo que pasa es que tú y mi mamá estuvieron en una transición, finalizando un siglo a la entrada de otro siglo, y esa transición a lo mejor para usted no ha sido fácil, para mí fue súper fácil y divertida, porque fuimos la primera generación que utilizamos las computadoras, y así sucesivamente. Y no la utilizamos para mal, la utilizamos para bien. Jaim, Shalom, Rabotai, ya en este siglo entonces, una profunda paradoja nos acosa. Al mismo tiempo que la moderna tecnología de las comunicaciones fuerza a que cada uno se vincule con el resto, las pequeñas resquebrajaduras que dividen los diversos niveles de nuestra sociedad se están transformando en amenazas o en amenazantes grietas para la sociedad como tal. Shalom, Pilar. Al tiempo que más alto llegue el hombre mediante su intelecto, tal como se evidencia en sus descubrimientos científicos y tecnológicos, más grande, Zimulev, más grande es la depravación que se revela también en su alma. Mientras más grandeza tenemos nosotros en los descubrimientos científicos, que todos ellos vienen, como dicen Jajamín, todo ese tipo de descubrimientos vienen Minashamayim, viene desde el cielo porque Hashem así lo ha permitido. También a la par viene entonces que viene una depravación muy grande que se revela en el alma del hombre. En los años 1800 el hombre era hombre y la mujer era mujer. Estamos en el año 2025 de la era gregoriana, en el año 5786 del Loach Yehudí, y el incremento de la ciencia también podríamos decir que va a la par con ese incremento de la depravación del alma de las personas. Pero vale una vez más la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con Mashiach? Tiene mucho que ver. Todas las explicaciones que se dan sobre esto son abstractas, no son concretas como tal, con el mismo concepto del Mashiach. Si estas explicaciones son abstractas, entonces, con el mismo concepto del Mashiach, es algo parecido. Pero en esto subyace una profunda idea respecto de la vida contemporánea.
¿Y cómo es así? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos meditarlo y profundizar en ella? Rabotai, constantemente nos encontramos con ráfagas. ¿Se acuerdan lo que les dije anteriormente que está escrito en Masejet Sanedrín 97a? 3 cosas se le presentan inesperadamente a una persona: Mashiach, una ráfaga y un escorpión. Entonces, constantemente nos encontramos nosotros de esos 3 acontecimientos, nos encontramos con uno de ellos. ¿Y cuáles son? Con ráfagas. ¿Qué son ráfagas? Podríamos decir que son chispazos de luces. Ráfagas. Y todavía hay muchos descubrimientos tecnológicos aún por manifestarse, Rabotai. Pero al mismo tiempo estamos sujetos al ataque de los escorpiones. Mashiach, ráfaga y escorpiones. Masejet Sanedrín 97a. Tenemos ráfagas de descubrimientos, ráfagas de elevación intelectual, etcétera. Lamentablemente también de depravación espiritual, etcétera, etcétera. Pero también entonces tenemos también que ataque de los escorpiones de la vida. ¿Cómo así? Lo vamos a ver. Y entonces Jajamín nos enseñan que la única respuesta que uniconecta estos dos opuestos es que nos encontramos, Rabotai, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos, la única respuesta que dan Jajamín a esto, que nos conseguimos ante la ráfaga y nos conseguimos ante los ataques de los escorpiones. ¿Cuál es la respuesta que ellos dan a todo esto? Que nos encontramos en el fin de los días. Nos encontramos en el fin de los días. Dice en Jajamín, está escrito en la Gemara, si mal no recuerdo, Masejet Sanedrín, que el mundo fue hecho para que durara 6.000 años. Y 7.000, el año 7.000, entonces no es que el mundo se va a destruir, no, sino que en eso llegará entonces una cesación, como un reposo. Un concepto muy, muy interesante que hablan Jajamín referente a eso. Y hay una cuenta que tienen Jajamín, que Bezrat Hashem lo vamos a estar viendo también a lo largo de la clase, y nos dicen específicamente en qué tiempo de esos 6.000 años que están dados para la tierra, para la humanidad, en qué tiempo nosotros estamos actualmente. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad entonces? Pero una vez más, si en los años 1800, si pudiéramos viajar al pasado y le decimos a alguien, tenemos esta tecnología, podemos hablar por internet, ¿qué es internet? Tenemos celulares, ¿qué son celulares? No van a comprender nada. Y nosotros ahora que estamos aquí, podemos ver esto como ráfagas de conocimiento, como ráfagas de sabiduría minas shamayim, que vienen desde el cielo, kaviahol shefa minas shamayim, que viene como una abundancia del cielo sobre nosotros. También tenemos esa ráfaga, pero también tenemos los ataques del escorpión, o los ataques de los escorpiones, que ¿qué son? Como dice Masejet Sanedrín 97a, dicen Jajamín, son los ataques de los escorpiones, son las circunstancias de la vida. Todo este tohu babohu que estamos viviendo, y la única respuesta que une y conecta estos dos opuestos es que nos encontramos donde en el fin de los días, con el inminente arribo de ¿quién? Del Mashiach. Por lo tanto, lo inesperado siempre sucede. Así dicen Jajamín. Consecuentemente, la estabilidad global no existe más. Pero en un cierto sentido, el mundo parece un lugar más seguro para vivir. Con una
moratoria en la proliferación de las armas nucleares y la guerra en general en proceso de ser controlada. El medio se está deteriorando, Rabotai, pero el hombre vive más años. Así dicen Jajamín. De manera que las grandes instituciones financieras sobre las cuales se sostuvo la civilización occidental están desmoronándose. Pero el nivel de vida se eleva notablemente. En pocas palabras, ya en el siglo XXI no hay una explicación plausible respecto a por qué el mundo continúa así. ¿Cómo? Tenemos un conocimiento como nunca en la historia lo hemos tenido. Tenemos una sabiduría, Janet, lo mismo para ti. Tenemos una sabiduría como en los años 1800, 1700, 1500 no se tenía hoy en día. Y el avance de la ciencia es tan grande que pudiéramos decir que podemos vivir mucho mejor. Y quizás vivimos mucho mejor que en los años de los castillos feudales, etcétera. Y podemos vivir mucho más también. Tenemos la tecnología, la medicina, etcétera. Pero Rabotai, también se ha incrementado el Tohu Babohu. El mundo está afuk, está volteado, está al revés. Pero así sigue y en cualquier momento, pero así sigue el mundo. Pensamos que tenemos controlado la guerra. Pensamos que hay control sobre las armas biológicas, etcétera, etcétera. No sé si hablando de estas cosas me cancelen el canal. Etcétera, etcétera. Pero en cualquier momento, Rabotai, estamos seguros de que llegará Mashiach y pondrá todo en orden. De hecho, la presencia de Mashiach ya está aquí y podemos sentirla. La presencia de Mashiach ya está y podemos sentirla. Y así, si así cada uno de nosotros lo elegimos. Rabotai, las clases que vamos a tener, el propósito de estas clases de referente a conocer quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de Mashiach, las clases que vamos a tener es concientizarnos a nosotros para cuando llegue el verdadero Mashiach y cómo experimentarla de manera microcósmica en el presente y las maneras con las cuales puede acelerarse su advenimiento. ¿Sabías tú que tú y yo somos responsables de que el Mashiach Tzidkeinu se acerque o se aleje? ¿Sabías tú que nosotros somos responsables de eso? La pregunta, ¿qué estamos haciendo para acelerar la venida del Mashiach? ¿Y qué no estamos haciendo que estamos retardando su venida? Dicen Jajamim, el lobo vivirá con la oveja y el leopardo se acostará junto con la cabra. El becerro y el león andarán juntos. La vaca pasará junto al oso y sus crías yacerán juntos. Y el león como el ganado comerán paja. El niño jugará con el aspid, pues el mundo estará lleno del conocimiento de Hashem, como lo declaró el profeta Yeshayahu. Estamos delante de unos acontecimientos que, como aprendí y he aprendido de mis rabanim, la vida comenzó en Israel, aquí, y el punto cumbre, el centro del universo es Eretz Israel, el centro del universo. ¿Podemos imaginarnos lo que es eso, que el centro del universo es Eretz Israel? Por eso es que Eretz Israel es tan deseada por las naciones del mundo. Y por eso es que tenemos tantas luchas también. Rabotai,
Bezrat Hashem, mañana vamos a seguir estudiando más referente a esto, de lo que, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach. No solamente vamos a hablar de Mashiach como una persona, como un ser, sino vamos a hablar las funciones que tiene el Mashiach. ¿Qué papel, escuchen esto que le voy a decir, qué papel trascendental juega Mashiach dentro del pueblo de Israel? ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga el por qué? No se pierdan las siguientes clases que vamos a tener, Bezrat Hashem. Y ahí van a descubrir y van a entender un poco más el concepto sociopolítico de Israel también. Van a entender la marcha que se hizo hace poco. Van a entender muchas cosas, Rabotai. Les quiero dejarle con una linda canción, una linda melodía, mientras nos preparamos para tener el sipur del día de hoy. מקדש מלך עיר מלוכה
Top, Beseder. Seguimos, Rabotai. Ken, anime de ver hibrid. Hashur, Rax, Faradi, Lo hibrid. Seguimos, Rabotai. Esa canción, esa shirah, se llama Tistakel Shamayim. Es decir, mira hacia el cielo. Ese es el título de esa canción, muy linda. Interesante. Ok. Seguimos, Rabotai. Entonces, vamos a contar o a narrar un sipur. Un sipur. Yo le digo a mi esposa, que es mi secretaria, un sipur no es un cuento. Un sipur es un relato, un hecho que ocurrió. Un momento que me salió algo aquí. Una anécdota, correcto. Hay algo que me salió y se va a cerrar la transmisión en 4 minutos. Bueno, no me da la opción de extenderlo un poco más. Dice que hay un error. Ahora sí, ya. Listo, ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, tiene por título Vete a todos los vientos. Así es como tiene el título este sipur. El Rebbe Rabí, como dice el Rebbe Rabí, Jacob Ari de Raksidmin, Zeher Sadil Ibrahá, llegó en uno de sus viajes a una aldea. Al escuchar que el Sadik llegó al pueblo, los judíos fueron a recibir su bendición. Cada uno quería ser el primero y se empujaban unos a otros. Uno de ellos lo hacía con particular fuerza y violencia. Tan grande era su deseo de recibir una bendición que el rabí le dijo: vete a todos lados con el viento. Eso fue lo que le dijo el rab. Vete a todos lados con el viento. El hombre se asustó y soltó un llanto, ya que pensó que el rabí lo había maldecido. Pero el rabí exclamó: tonto, ¿acaso no es esta la bendición que Hashem le dio a Jacob cuando le dijo: y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste y al este y al norte y hacia el sur, como está escrito en Bereshit 28:14? Y de esa manera el Rab bendijo a esta persona. Rabotai, Veamorai, ese es el sipur del día de hoy. Como siempre les digo, son ustedes los que tienen que sacar la conclusión del sipur y meditar en ella. Quiero agradecerle, muchísimas gracias por haberse conectado, que tengan todos una linda semana. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, muchas barajot, muchas bendiciones, desde Ir HaKodesh, desde la ciudad santa de Jerusalén, todo lo bueno, todo lo mejor para cada uno de ustedes. Bezrat Hashem, mañana nos vemos una vez más, a la misma hora. Vamos a seguir estudiando de Mashiach, quién, qué, quién, por qué, cómo, cuándo y dónde. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, Shalom, Leitraot.